Potencial ratio riesgo-beneficio 1:13. El día de hoy vamos a estar analizando el euro-yen, que está en máximos históricos desde hace algún tiempo. Vamos a ver cómo es que tomamos este tipo de entradas. Vamos a explicar desde cero cómo analizarlo. Y por supuesto también vamos a analizar el ratio riesgo-beneficio, que es lo que realmente nos da a ganar dinero. Para empezar, yo me gusta ir a temporalidades grandes, a temporalidades macro, como incluso de un mes. ¿Por qué de un mes si no voy a operar el swing, si no voy a operar meses o años? Porque me gusta saber dónde está parado el precio en este momento. Puedo ver cómo realmente hace años que el precio de euro yen no estaba tan alto. Si yo me voy al pasado, bueno, ahí tenemos un pequeño análisis, vamos a eliminar todo. Me doy cuenta que realmente no ha estado en ese precio desde el año 2008. Algo que me gusta ver bastante es la estructura y la geometría en una temporalidad macro. Tenemos aquí este gráfico que es del 72, lo que significa que tenemos ahí todo el histórico, al menos todo lo registrado. Y aquí lo que vamos a ver es máximos y mínimos. Vamos a ver la zona en la cual estamos posicionados porque nos permite ver si estamos en algún punto de reacción y de ahí pudiera ir yéndose a, bueno, a la baja en este caso en los próximos incluso años. Significa que tal como sucedió acá, podríamos estar los próximos años bajistas. ¿Por qué sucede así? Muy simple. Vamos a entender la psicología que hay detrás del precio de un par de divisas. Recuerda que cada divisa representa un país. En este caso, el euro es de la Unión Europea, el yen japonés, pues obviamente es de Japón, ¿verdad? Entonces, el tema del precio de las monedas regularmente siempre está oscilando dentro de una zona. Y esto es porque hay inflación, hay eventos macroeconómicos, hay una serie de aspectos que hacen que el precio suba o baje. Pero cuando el precio sube demasiado, regularmente entran las instituciones, las entidades bancarias, grandes fondos de inversión, que hacen que esto se nivele, ¿sí? Porque recuerda, estamos hablando de la economía y a los países obviamente no les conviene y obviamente no van a permitir que esto se vaya al alza infinitamente. Entonces, tiene que haber esa regulación dentro del precio, tiene que haber ese equilibrio. Entonces, eso nos ayuda a entender que cuando el precio está en mínimos, regularmente entran las instituciones a llevarse el precio hacia arriba. Y cuando están máximos, se llevan el precio hacia abajo. Ojo, esto funciona en temporalidades macro y lo puedes ver claramente en dentro de esta zona. Puedes ver que cuando el precio está arriba, hacen lo necesario para bajarlo. Y cuando el precio está muy abajo, lo suben. Y bueno, así ha estado por muchos años. De hecho, esta zona la he estado respetando desde el 84. O sea, imagínate, tienes bastante historia dentro de todo esto. Yo creo que probablemente no vayan a romper e irse para arriba. Más bien, esto, como está en máximos, se va a ir para abajo. ¿Por qué nos sirve entender esto? Bueno, entenderíamos que en una temporalidad mensual el sentimiento es bajista. Vamos a quedarnos con eso, ¿listo? Ya después, obviamente me voy a encerrar en un rango de precio que es de aquí hacia acá. Voy a identificar mi máximo histórico, lo voy a marcar, y voy a identificar el mínimo histórico, que es esto de aquí. Yo veo que el precio se ha mantenido ahí. Veo también que ha estado en tendencia alcista desde junio del 2012. Entonces, muy probablemente en algún punto a esto se dé la vuelta y ahora entremos en una nueva tendencia bajista. ¿Hasta dónde podríamos dirigirnos? Hasta acá abajo. Obviamente no vamos a operar desde arriba, ¿verdad? Pero si el sentimiento es bajista, bueno, nos ayuda a entender hacia dónde va y qué es lo que puedo estar buscando dentro de este activo. Bajamos de temporalidad a una semanal y vamos a ver algún punto interesante, punto de interés, bloqueo de órdenes o algo que nos pueda ayudar a identificar un posible punto de reacción. Realmente no veo algo tan claro porque, bueno, son velas muy pequeñas, pero me parece que en mensual tenemos esas dos velas. Esa vela es, bueno, tiene bastante volumen y obviamente tenemos la siguiente de arriba, que sería esta de acá. De hecho, esta me parece una muy buena zona porque notas que en el pasado cuatro velas la han respetado. Y aquí justamente la última es el inicio del bloque de órdenes. Entonces, vamos a tener en cuenta esa zonita como posible punto de reacción. Recuerda, esta reacción sería hasta abajo.
Ahora, si bajamos de temporalidad en semanal, pues realmente no veo nada más que una inclinación bastante fuerte, bastante pronunciada. Tenemos ahí línea de tendencia y si nosotros trazamos esto hacia atrás, seguramente tenemos un canal alcista en temporalidad semanal. Obviamente esto está en máximos. Entonces, cuando llega a ese canal, regularmente esto reacciona para irse mínimo hacia la línea de tendencia alcista. Entonces, igual semanal es un sentimiento bajista, tiende a bajar. Bajamos a temporalidad diaria y vamos a ir viendo la estructura. Ha subido bastante el precio, identificamos estructura de mercado, vemos este bajo, alto, bajo y tenemos un nuevo alto. Entonces, estamos cerca de ese punto, aún así es bastante en una temporalidad diaria. Bueno, estaríamos hablando ahí de 385 pesos. No vamos a operar eso, más bien vamos a buscar una entrada en temporalidades menores. Pero recuerda, es muy buen punto de reacción, entonces probablemente esto se vaya a la baja. ¿Hasta dónde? Hasta estos niveles. Otra cosa que puede identificar en estas temporalidades son los puntos de interés, posibles zonas de reacción. Por ejemplo, tenemos ahí bloque de órdenes en esa zona, entonces sería una muy buena zona de salida si es que esto me confirma para irse a la baja. La siguiente, desde luego, está en los inicios de esos impulsos. Esto de acá es una muy buena zona. En caso de que esto rompa la línea de tendencia, pues saca liquidez y nos iríamos a esta zona. ¿Cómo lo aprovechamos? Ir vendiendo en cada retroceso. Recuerda, la mejor manera de operar en el mercado, así sea intradiario, swing o scalping, es siempre a favor de la tendencia. Eso aumenta tus probabilidades de éxito y, bueno, créeme, no te vas a complicar la vida. Em, Voy a encerrar esta acumulación, la verdad me parece bastante interesante esta zona. Notas que cuando el mercado entra dentro de esa zona, bueno, se mantiene bastante tiempo. Cuando rompe, retestea y se va al alza. Entonces, muy probablemente aquí haya una reacción, ya sea que la rompa, pero probablemente reaccione y finalmente logre romperla. Aún así, en un intradiario sería muy buena punto de salida. Vamos a seguir bajando de temporalidad. Recuerda, la idea es ir viendo el sentimiento en cada temporalidad. Yo sigo viendo esa reacción bastante interesante. Este impulso es demasiado fuerte. Algo así no es sostenible. Tenemos divergencias, tenemos aquí esa serie de ineficiencias. Tenemos el imbalance. ¿Qué es el imbalance? Son zonas donde el precio no ha estado. ¿Por qué? Porque ha habido demasiados compradores que han inyectado capitales y esto se dispara al alza. Y recuerda que el mercado tiene que estar equilibrado, impulso, retroceso, saca liquidez y bueno, va por la oferta y la demanda. Cuando eso no ocurre, el precio sube muy rápido, tiende a volver a rellenar ese imbalance. Entonces ya nos ha dejado todas esas zonas como posibles, zonas hasta donde puede dirigirse el precio. ¿Listo? Vamos a seguir bajando de temporalidad, vamos a ver si vemos algo más, algo interesante que me dé alguna señal. Y lo que yo observo aquí es una divergencia. ¿Qué es la divergencia? Es una discrepancia en la información que me está dando el precio y un indicador técnico. Por ejemplo, en el caso del RSI, que es un oscilador y mide la fuerza del mercado, la fuerza compradora, la fuerza vendedora. ¿Cómo se mide la divergencia? Bueno, yo voy a trazar los dos últimos altos, que es este de aquí. Ese es mi último alto. Bueno, este y este aquí es mi último alto. Y a la vez me voy a ir al indicador. Bueno, voy a trazar esa línea de tendencia. Vemos cómo es alcista, obviamente son dos altos, pero en el indicador me da una bajista, una línea bajista. Ojo, esto solamente aplica en estructuras tendenciales, no aplica en rangos, acumulación, distribuciones, solamente cuando hay estructura definida, como en este caso es una estructura alcista. Entonces, eso que está ahí claramente es una divergencia. Entonces, eso me da la señal de agotamiento, de que probablemente los compradores ya no están tan interesados en comprar y ahora podrían posicionarse a la baja. En una hora seguimos viendo esa divergencia, de hecho es bastante pronunciada, alcista y esto es bajista. Por lo tanto, me gustaría ver alguna reacción en el precio. Vamos a quitar ya todo eso. Ya tenemos que sí ha estado, bueno, vamos a dejar la línea de arriba sí ha estado en máximos, pero bueno, tenemos todavía ahí arriba esa zona hasta donde puede dirigirse. Entonces vamos a tener mucho cuidado de que si rompe ese alto, probablemente vaya a buscarnos esa zona. Ahora, lo que yo veo aquí, voy a buscar algún patrón que me confirme alguna entrada. Si es que se da,
excelente, tomamos un ratio hasta acá abajo, hasta estos niveles. En caso de que no, no pasa nada, volvemos a entrar arriba. Ahora, ¿cuál es el patrón que a mí me gusta bastante y cuál opero patrones de cambio de tendencia? Es si tú tienes una estructura alcista, los dos últimos altos de la divergencia, eso es una señal de agotamiento. ¿Qué es lo siguiente que esperamos? El rompimiento estructural. Identificamos el último bajo, que es este de acá. Esperamos que el mercado rompa esa estructura que cree el BOS, o sea, rompimiento estructural, y acá arriba deje algunos imbalances y algún punto de interés y que esto retroceda hasta ese punto. Cuando yo veo este escenario, me posiciono a la baja, el stop loss arriba de ese alto, ya que si el mercado quiere subir, me invalida mi análisis. No tiene sentido que yo siga dentro de él, de esa operación. Entonces, ahí es donde entro, ahí pongo mi stop loss. Para el take profit puedo utilizar el bajo, el bajo que me ha hecho, el 100% de Fibonacci, o directamente un punto de interés que yo encuentre en esta zona. Si es una buena entrada, cuando todo confirma tanto en macro como en temporalidades bajas, créeme, estas operaciones valen totalmente la pena. ¿Cómo lo podemos aplicar acá? Importante es identificar el último bajo. ¿Cuál es el último bajo? Este es mi último bajo. A mí me gustaría ver que haya un rompimiento de esa estructura. Si me da ese rompimiento, me estaría confirmando para una posible venta. ¿Dónde la voy a colocar? Voy a ver un punto de interés hasta donde puede estar retrocediendo. Ahorita el mercado se está desarrollando, puede ser que siga bajando, por lo pronto veo liquidez en esa zona, hay stop loss ahí esperando que esto se vaya al alza. A mí el escenario perfecto sería rompimiento ahí, que esto me deje alguna especie de liquidez arriba, quiera bajar un poco y finalmente vaya a parar a dónde, a ese punto de interés o bloque de órdenes o esta vela alcista, esa vela en sentido contrario antes de toda esa bajada. Voy a marcar esa zona, justamente ahí. Yo podría posicionarme a la baja, esperando que cuando el mercado suba, rellene estos imbalances, toque mi bloque de órdenes y haga esa reacción bajista. Entonces, vamos a posicionarnos. Vamos a posicionarnos, déjenme eliminar esto, en esa área. Obviamente esto falta por desarrollarse, repito, habría que ver el rompimiento estructural. En caso de que no cree ese rompimiento, habría que ver qué hace ahí arriba en temporalidades menores. Hay que darle seguimiento, de verdad me parece bastante interesante lo que está haciendo. Para el stop loss tengo dos opciones, siendo un poquito arriesgado arriba del alto. ¿Cuál es el alto? Este puntito de aquí. Obviamente es un alto en temporalidades menores, en 15 minutos, pero ya un poquito más conservador, identifico mi último alto, que sería ese de ahí, y ahí es donde va mi stop loss directamente. Para el take profit, cuando esto me haga el nuevo bajo, que es de preferencia lo haga en esta zona, ahí va a ser mi primera salida en ganancias. La siguiente salida la voy a buscar en una temporalidad más alta para aprovechar el intradiario. Y de una vez, esto incluso podría uno esperar un swing. Esta zona, recuerdan que dijimos que era una muy buena zona de reacción. ¿Por qué? Porque cuando el mercado entra ahí, se encapsula y se queda por un tiempo. Entonces yo creo que cuando llega ahí, puede tener esa reacción hacia el alza. Por ejemplo, si esto confirma, llega y probablemente quiera retroceder antes de continuar bajando. ¿Qué hacemos? El intradiario lo cerramos y podemos incluso dejar un swing hasta donde, hasta niveles inferiores, hasta acá abajo. Y esto obviamente tiene un ratio de verdad muy, muy fuerte, muy grande, pero hay que tener bastante paciencia y sobre todo la capacidad mental para resistir una operación así, porque obviamente va a tardar de semanas, meses o bueno, un buen tiempo ahí. Entonces, si tú tienes el margen y tienes una cuenta para swing, bueno, me parece una muy buena oportunidad. Ahora, algo interesante, ¿cómo sé yo cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder? Por el ratio. Ya que tienes tu análisis, ya que tienes establecido dónde va a ir el stop loss y el take profit, tú vas a ver aquí en esta herramienta que dice relación riesgo-beneficio 1 a 13. ¿Qué significa? Que si el precio
hace lo que yo estoy viendo acá y me da esa reacción y llega acá abajo, por cada dólar que yo arriesgue, yo voy a ganar 13. Ahora, ¿cómo lo vemos en términos prácticos? Muy simple. Sea la cuenta que tengas, el riesgo tú lo decides, tú lo defines. Por ejemplo, en este caso tenemos 34 pips. No es tanto, no es tanto. Si tienes una cuenta bastante pequeña de 50, 100 dólares, que obviamente entre más capitales es mejor, el mínimo lotaje que tú le puedes meter a esto es 0.01, lo que equivale a 10 centavos de dólar por cada pip. Significa que en esta operación lo mínimo que tú podrías arriesgar es 3.4 dólares. En caso de que se pierda, porque obviamente esto no es perfecto, a veces se gana, a veces se pierde, probablemente te haga un alto más alto, no sabemos qué puede hacer. Entonces siempre considera tu pérdida antes que las ganancias. En caso de que se pierda, pierdes ese capital, pero si se gana, tú estarías ganando 13 veces más. Y ahí es donde está lo interesante. Cuando tienes un ratio riesgo favorable, de verdad puedes hacer bastantes cosas y si tienes un capital grande, puedes hacer muy buenos números. En este caso, estarías ganando 44 dólares, 44.2. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sabemos. Probablemente algunas semanas, porque bueno, esto tardó en subir, probablemente tarde un poco en bajar. Pero si tú logras resistir esa operación y tu análisis se cumple, ese es el potencial, imagínate. O sea, ganar 13 veces más. Eso es increíble. ¿Cómo lo podemos aplicar si tienes una cuenta más grande? Por ejemplo, si tú no tienes la posibilidad de adquirir grandes cantidades de capital, puedes iniciar con cuentas fondeadas. Es algo que, bueno, en mi equipo de trabajo estamos haciendo y tenemos la meta de capitalizarnos de esa forma, pasando pruebas de fondeo. Les estamos enseñando, obviamente, vamos a gestionar toda esa parte y nuestra meta es estar fondeados con mínimo 100 mil dólares. ¿Cómo puedes gestionarlo? Si tú tienes un análisis de verdad muy bien hecho y se te da el panorama como para tomar ahí una entrada, tú aquí puedes arriesgar, por ejemplo, el 1% de una cuenta. Si tú arriesgas el 1% y se pierde, no pasa nada, solamente estás perdiendo el 1%. Significa que no estás poniendo en riesgo ese capital, es muy poco. Pero como es una cuenta grande, estamos hablando de que tú estás arriesgando 1,000 dólares. 1,000 de 100,000, el 1%. Pero ¿qué pasa si tú ganas esa operación? Tú estarías ganando 13 veces más, o sea, el 13%. ¿A cuánto equivale? 13,000 dólares en una sola operación. Oye, ¿eso es posible? Claro, es totalmente posible. De hecho, vamos a estar muy atentos a este escenario en caso de cumplirse. Bueno, vamos a estar esperando que el precio llegue hasta esos niveles. Pero ¿te imaginas obtener 13,000 dólares de una en una sola operación y con un capital que no es tuyo, más bien lo estás adquiriendo de una empresa que te proporciona el fondeo? Es de verdad algo muy, muy favorable y de lo cual tú puedes aprovecharte para sacar beneficios del mercado, capitalizarte y hacer grandes cosas. ¿Cómo esperaría yo la entrada perfecta? Obviamente es darle seguimiento. Podríamos poner una orden programada en esa zona en caso de que toque, pues bueno, ya estar activándose automáticamente. O mi parte favorita es irme a temporalidades más pequeñas, esperar el escenario acá abajo. Veo ahorita me está dejando presencia de liquidez en esta parte de aquí, bajos de liquidez. A mí lo que me gustaría ver es exactamente lo mismo en temporalidades menores. Estructura en 15 o en 5 minutos que esto saque estos altos de liquidez, empiece a subir, obviamente después de bajar. Y cuando llegue acá arriba, puedo ver la misma divergencia que estoy viendo aquí. Yo espero el rompimiento de estructura, una vela bajista que rompa el último bajo y espero ese retroceso que me haga. Aquí en el retroceso es donde yo puedo tomar una oportunidad en scalping confirmada. ¿Por qué? Porque confirma en macro, confirma en intradiario y te confirma en scalping. Y es ahí donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque una vez que tú sabes la dirección del precio y tomas esa entrada, el stop loss siempre va arriba del último alto, esperando que ese escenario se cumpla. Imagínate tomar ese pequeño stop loss de apenas, vamos a suponer, 10 pips, que incluso yo he tomado de 5 pips. Puedes sacar el scalping en el bajo anterior, pero como tú sabes la dirección del precio, imagínate que dejes correr esto. Ni siquiera
mostrarte el ratio que esto puede llegar a tener, porque de verdad es impresionante. Pero imagínate sacar un ratio de 1:20, 1:30. ¿Es posible? Claro que sí, se los he enseñado en este mismo canal. En este caso, mira, 1:40, que por cada el 1% solamente en una operación ganes esa cantidad. ¿Cómo se logra? Teniendo entradas perfectas, afinando bien tu estrategia, buscando los escenarios perfectos, teniendo la paciencia. Recuerda, si esto rompe, este bajo y regresa, yo me bajo a 15 o a 5 minutos, incluso en un minuto, si yo veo este tipo de escenarios, es donde yo opero. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Recuerden, tenemos la comunidad en WhatsApp, donde no puedes ver a los participantes, pero sí puedes estar pendiente de toda la información que compartimos. También tenemos un curso intensivo anclado aquí abajo, lo estoy desarrollando, todavía no está terminado, pero tienes todos los temas necesarios para que puedas tener éxito en tu operativa de trading. Mi recomendación es que vayas viendo uno por uno hasta llegar a la parte en la que tienes que practicar tu operativa. Desde luego estamos dando sesiones totalmente gratis, en vivo, conéctate a la comunidad. Y bueno, también tenemos un equipo de trabajo con el cual te vamos a enseñar a tomar este tipo de entradas y vamos a estar operando en vivo para que todos podamos llegar a tener ese capital y tomar estas entradas. Uf, va a ser espectacular, de verdad. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy por WhatsApp. Un gustazo, Leo Guadarrama desde México.